Bueno, pues buenas tardes. Voy a hacer una grabación con la corrección de los problemas que os he planteado para el tema uno, de estimación de parámetros, la parte de contraste de hipótesis en realidad es del tema 2. Y lo primero que aparece aquí, bueno, pues es la primera página del formulario que vamos a utilizar. Ya os dije, os vuelvo a repetir, que una de los grandes objetivos de la preparación de la materia es saber en un problema dónde tengo que mirar. Siempre que estamos con una muestra, de momento solamente vamos a ver que vamos a analizar o vamos a jugar con una muestra, me encontraré con la página 9. Y en la página 9 me va a servir para los temas 1 y 2, en donde nos vamos a centrar en el tema 2 en realizar estimaciones de parámetros poblacionales mediante intervalos de confianza, y en el tema siguiente nos vamos a centrar fundamentalmente en la realización o en la elaboración, en la toma de decisiones en relación con los contrastes de hipótesis. Por lo tanto, en el tema 1 y en el tema 2 nos vamos a ceñir a la página 9 del formulario. Como veis en el encabezado de la página, una muestra. Bien, primer problema, lo que me dice es que se desea estimar mediante un intervalo de confianza y con un nivel de confianza del 95% la media de la talla, fijaros que dice la talla media, pues la media de la talla, de los hombres mayores de edad de un determinado país. En esa fila, pues ya tengo claro que tengo que realizar una estimación mediante un intervalo de confianza para la media de toda la población. Supongamos, me dicen que sabemos que en la población la altura se distribuye de forma normal y además que la desviación típica de la población es sigma igual a 4. Importante, porque voy a ver ahora cuando miro el formulario en la página 9 que hay para realizar intervalos de confianza con la media dos posibilidades. En la primera fila cuando se conoce la varianza y en la segunda fila cuando no se conoce la varianza. En este caso, fijaros que sí que se conoce la varianza de la población. Quedaros también con la idea, porque al principio hay muchos nombres, de que para no confundirse con los que son parámetros poblacionales y lo que son estadísticos muestrales, siempre los poblacionales llevan una letra griega. En este caso, sigma hace mención a la población. Muy bien. Me dice que para construir dicho intervalo, se selecciona una muestra al azar de 15 hombres y las alturas son pues las que ahí aparecen. Una vez que ya lo he leído, ya está, lo he digerido conforme lo he ido leyendo, pues tengo que tener claro, como os decía, que estoy con una muestra, claro que hay una única muestra, esta de aquí, y lo que tengo que llevar a cabo es un intervalo de confianza para la media, con lo cual tendría que utilizar una de las dos primeras filas, y en este caso, como quiera que conozco la varianza de la población, pues tendría que utilizar la primera fila. Alguno diría, oye, que es que no conozco la varianza, que lo que conozco es la desviación típica. Tengo que saber que la desviación típica y la varianza son primas hermanas la una de la otra, porque la varianza es el cuadrado de la desviación típica, la varianza es sigma cuadrado. Si me da la desviación típica, en este caso 4, si yo necesitase la varianza, pues sabría que es 4 al cuadrado, 16. Es decir, sí que conozco la varianza. Muy bien. Esta es entonces la fórmula que tengo que utilizar y este es importante también la distribución mediante la cual tengo que calcular este z que aparece aquí. Mediante, en este caso, una z, es decir, mediante una normal 0, 1. Muy bien. Pongo aquí este cuadro que es el que yo voy a tratar de utilizar para resolver todos los problemas. Lo primero que pongo en la primera fila es cuál es el nivel de exigencia o el nivel de confianza, 95%, en probabilidad 0,95. ¿Qué es sobre lo que tengo que realizar la estimación? Pues tengo que realizar la estimación de la media muestral, perdón, de la media poblacional. Se conoce la varianza poblacional, en este caso sí, ya lo dijimos antes, y necesitaría la media de la muestra. Eso es lo que yo necesito, que la media de la muestra es el ancho, el centro del intervalo. Para calcular la media de la muestra, pues supongo que no tenéis mayor problema que meter todos estos valores o datos en la calculadora y dividir entre 15. Así se calcula la media. Es decir, metería en una calculadora estos 15 datos, los sumaría todos y dividiría entre 15. Yo lo hice y eso me arroja un resultado de 173,47. En cuanto al tamaño muestral, pues es 15 individuos. Y en cuanto a la distribución y el valor del estadístico, pues aquí que tengo la distribución que es una z, una normal 0,1, y para calcular el valor del estadístico siempre tengo que pensar lo que tengo que acumular hacia atrás. Pues en el caso de este valor tiene que acumular hacia atrás 0,975. Este 0,95 que tiene que quedar dentro del intervalo entre los dos valores, más la parte sombreada de la izquierda, que es la mitad de lo que quedaría fuera. Muy bien.
Si me voy a la página 32, os hablo de memoria, perdón, a la 33, porque es un valor positivo. Si me voy a la página 33, veré que el valor hasta el cual se acumula una probabilidad de 0,975, pues es el 1,96 que aquí aparece. Y ese es el valor que tendré que utilizar justamente aquí abajo para calcular el ancho del intervalo de confianza, el error máximo. El error máximo lo obtengo mediante esta fórmula. Multiplicaría 1,96 por la desviación típica, que vale 4, aquí lo tengo, sigma vale 4, y por la raíz cuadrada del número de datos, entre la raíz cuadrada del número de datos, que es 15. Si hago la cuenta, eso me queda 2,02. Para determinar o construir el intervalo de confianza, lo que hago es, a partir de la media muestral, pivoto, derecha e izquierda, es decir, sumo y resto, el ancho del intervalo, el error máximo, el 2,02. Y yo obtuve como resultado 171,45, 175,49. Importante que sea capaz de digerir o de entender lo que he calculado. Lo que he calculado es que el intervalo que contiene a la media de la población con una probabilidad de 0,95 o con un nivel de confianza del 95% es el que va de 171,45 a 175,49. Es decir, que yo podría afirmar que la media está dentro de este intervalo y el nivel, la fiabilidad de esa afirmación sería de una probabilidad de 0,95. Segundo problema, bastante parecido, no lo vamos a leer ya con tanto cuidado. El segundo problema, si lo habéis visto, la única diferencia, lo único que cambia es el nivel de confianza. Antes era del 95%, ahora es más leve, el nivel de exigencia es más pequeño, del 80%. Y la idea es que yo vea, lo voy a ver justamente después de resolver este problema, que cuando el nivel de exigencia es menos alto, voy a ver cómo el intervalo de confianza ajusta más, curiosamente, es decir, va a ser más pequeño. Cuanto mayor es el grado de exigencia, el intervalo de confianza va a ser más ancho. Va a determinar menos, por decirlo de alguna manera. Vale, aquí lo que viene es exactamente lo mismo. Digamos que el reconocimiento, la ubicación del problema. Tengo que construir un intervalo de confianza también para la media poblacional. Se conoce la varianza de la población. Y la fórmula que tengo que utilizar, pues es la que le hemos puesto ahí, el círculo. La misma tabla de antes, nivel de confianza, pues es lo que varía, 0,80. Tenemos que construir un intervalo de confianza para estimar la media poblacional. Si se conoce la varianza poblacional, la media de la muestra, pues los mismos valores que antes arrojan 173,47, el tamaño de la muestra es 15 y esto es lo que varía, ¿vale? Tengo que pensar ahora cuál es el valor hasta el cual se acumula una probabilidad de 0,90, 0,9 que pone aquí. Este 0,80 más este 0,10. Si yo miro ese valor en la tabla de la normal 0,1, veré que es el 1,28. Pues ese es el valor del estadístico que me va a venir aquí abajo para calcular el ancho del intervalo, el error máximo. Siempre es igual. Para calcular el ancho del intervalo o error máximo, la fórmula en la que aquí aparece, sustituyo y me da un valor, en este caso, de 1,32. A partir del valor que está de la media muestral, sumo y resto ese ancho del intervalo o error máximo y en este caso lo que obtengo es que con un nivel de confianza menos exigente, es decir, solamente del 80%, puedo afirmar que la media de la población se encuentra entre esos valores. Bien, como decía, yo os digo, voy a hacer una comparación. En el primero que hice, el nivel de confianza era del 95% y fijaros que el intervalo de confianza es el que va de 171,45 a 175,49. En el segundo, el nivel de confianza era del 80% y el intervalo es este de aquí. Y lo que observo es que en el caso de abajo, el valor está más determinado. Fijaros que el margen o la horquilla es más pequeña. Y es con lo que os tenéis que quedar. Es una pregunta ciertamente recurrente en los exámenes tipo test. Cuanto mayor es el nivel de confianza, o lo que es lo mismo, el grado de exigencia, menor es la precisión del intervalo. Es decir, que la relación es inversa, no directa. ¿Vale? Vamos a pasar al problema 3. Me dice que se desea estimar mediante un intervalo de confianza y con un nivel de confianza del 99%, lo mismo que antes, la media de la talla de los hombres mayores de edad de ese país. Lo mismo, me dicen que la altura se distribuye de manera normal, me dicen también que la desviación típica de la población es el mismo valor, y ahora lo que me preguntan es que cuán tendría que ser el tamaño de la muestra si yo quiero que el error máximo sea menor como mucho,
como mucho de medio centímetro. Fijaros que el grado de exigencia es alto. Si el grado de exigencia es alto, pues evidentemente el tamaño del intervalo va a tener que ser grande. Voy a ver que cuanto mayor es el grado de exigencia, mayor es el ancho del intervalo. Me van a quedar valores bastante más grandes que los anteriores. Bien, lo primero sería ubicar el problema. Fijaros que, en este caso, también relacionado con la media de la muestra, pero ahora lo que me piden es, última columna, el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra en relación con la media y con la varianza conocida. Seguimos todo el rato, al igual que los dos problemas anteriores, conocida la varianza. Fijaros que aquí aparece la fórmula que tendré que utilizar, os diré cuál es el punto conflictivo. En este caso el cuadro es más simple, el nivel de confianza es 0,99, tenemos que realizar una estimación en relación con la media poblacional, en este caso del tamaño muestral. Si se conoce también, al igual que en los dos anteriores, la varianza poblacional. La distribución que tengo que utilizar, al igual que en los anteriores, es una z, una normal 0,1, y el valor correspondiente tiene que acumular hacia atrás una probabilidad de 0,995. Este valor de aquí, si no eres capaz de verlo a ojo, sería 0,99 más 1 menos 0,99 dividido entre 2, la mitad de lo que queda fuera. Eso me arrojaría ese resultado que aparece ahí. Si me voy a la tabla de la normal 0,1, página 33, pues veré que ese valor es el 2,58. En realidad veré que podría coger tanto el 2,57 como el 2,58, o incluso el que está entre medias. Yo he cogido el 2,58, la diferencia si cogiese el otro sería mínima. Muy bien. En este caso, el error máximo es, me lo dicen, cuál debería ser el tamaño de la apuesta si queremos que el error máximo sea de medio centímetro, solo máximo, y a partir de ahí calculo la n con la fórmula que antes vi. Cuidado, que es lo que os iba a decir y os digo, que en la fórmula todos aparecen al cuadrado, como veis. Por lo tanto, tendré que poner la varianza, sigma cuadrado, 4 al cuadrado, por el valor de la z que calculé antes, ojo, también al cuadrado, pues cojo el 2,58 elevado al cuadrado, entre el 0,5 elevado al cuadrado. El error máximo también al cuadrado. Eso sale un valor de 426,0096. Por lo tanto, el tamaño de la muestra me tengo que ir al siguiente. Me tendría que ir a un tamaño muestral de 427 personas. Problema 4. Vamos a ver que ya vamos a cambiar algo. Se desea estimar mediante un intervalo de confianza y con un nivel de exigencia del 95%, igual que antes, igual que en los anteriores, la media de la talla de los hombres mayores de edad de un determinado país. Supongamos que sabemos que en la población la altura se distribuye de forma normal y fijaros que a diferencia del anterior no me dicen ni me dan nada en relación con la varianza poblacional. Me dicen los valores obtenidos y pues como ya os estáis imaginando, la diferencia es que como se desconoce la varianza poblacional, tengo que utilizar un estadístico basado en la t de Student con n-1 grados de libertad, en este caso con 14 grados de libertad, es lo que voy a tener que utilizar. Fijaros que en las fórmulas que aquí aparecen voy a tener que necesitar la media muestral, la media de la muestra, eso no es problema, ya lo calculé antes, sumaría todos los valores y dividiría entre 15, pero ojo, voy a necesitar, si veis aquí la fórmula, o bien Sn-1 entre raíz de n o Sn entre raíz de n-1, uno de los dos. Es decir, o Sn o Sn-1. Alguno dirá, oye, ¿qué diferencia hay entre Sn y Sn-1? Pues Sn es la varianza muestral, perdón, la desviación típica muestral, que no lleva al cuadrado, no me había dado cuenta, y esta es la cuasi desviación típica muestral. No os quiero confundir, pero también se llama la desviación típica insesgada. El cuasi lleva el n-1. ¿Cuál voy a calcular? Pues me da igual. Yo miro aquí a ver si me diesen alguno de los dos. No es el caso. Pues voy a calcular pues, cualquiera de los dos. Yo estoy acostumbrado a calcular el Sn-1, aunque el procedimiento va a ser pues, prácticamente el mismo. Muy bien. ¿Cómo lo calculo? Aquí fijaros que aparece 7,36. Pues os lo voy a explicar con la calculadora. Hacer esto a mano, hombre, hay una fórmula. En la página 9 de vuestro formulario, pues en la parte inferior viene la fórmula. Tanto para calcular ese n cuadrado como para calcular ese cuadrado n-1. Una vez que tuviese el cuadrado, el Sn cuadrado, es decir, la varianza muestral, o el S cuadrado n-1, la cuasi varianza muestral, haciendo la raíz cuadrada tendría o bien
la desviación típica muestral o la cuasi desviación típica muestral. Pero echaría un rato, fijaros la fórmula que aparece ahí, que digamos que es poco agradable. Yo lo voy a explicar con la calculadora. Voy a hacer aquí una parada, me voy a mi supercalculadora. Y con la calculadora, pues lo que os puedo decir es bueno, pues lo voy a explicar con la calculadora que yo utilizo, que es la Casio FX570. Para hacerlo, pues me iría al modo estadístico, eso se accede con la tecla que viene aquí arriba a la derecha de menú. Voy pasando con este joystick, si me lo sé de memoria, yo por ejemplo sé de memoria que es el 6, si me supiese, pondría el 6 y si no, voy pasando. Voy pasando hasta que llego al 6, que es el modo estadístico. Ese es de una variable y lo que tendría que hacer ahora es introducir los valores de la variable. El primero es 167, el segundo también es 167, ¿vale? El tercero es 168, los otros dos siguientes, pues fijaros que también son 168, pues nada, 168, ya lo he metido las tres veces. El siguiente sería el 169, el siguiente sería el 171, el siguiente sería el 172, el siguiente sería el 173, el siguiente sería el 175, el siguiente sería otra vez el 175, otra vez más el 175, el 177, el 182 y el último el 195. Le doy al igual y fijaros que el siguiente sería el 16. ¿Ve? He metido ya los 15, borro la pantalla con esta tecla, la hace All Clear en inglés, y para recuperar los parámetros, los estadísticos en realidad es como les tendría que llamar, le doy donde pone opciones y le doy al 2. En el 2 me da todos los cálculos que me pueden pedir en relación con una variable. Bueno, ahí aparecen un montón. Fijaros que, por ejemplo, aquí me aparece la media. La media sería por 173.47. ¿Lo veis, no? 173.47. ¿Dónde está aquí la cuasi desviación típica muestral, ese 7.36? Pues aparece no en esta pantalla, en este que aparece aquí, ¿vale? El SX. El SX me tengo que aprender que es el SN-1, como veis. Si el que yo necesitase fuese el otro, hubiese optado por calcular el SN, pues el SN es este que aparece aquí, este 7.1074. En este caso, vamos a volver a mirar que estemos seguros, efectivamente, 7.3569, con dos decimales, que es como los que viene el problema, los que yo voy a coger son 7.36. Perfecto. Vamos a continuar desde la diapositiva actual y continuamos. En cuanto al tamaño muestral, pues la n vale 15. Distribución que tengo que utilizar, pues una t de student con n-1, es decir, con 14 grados de libertad. Calculo el valor del estadístico correspondiente pensando que por detrás de él tiene que acumular una probabilidad de 0.975. Me voy a la página correspondiente a la T de Student, página 35, veo cuál es la fila correspondiente al 14 y recorriendo esa fila hasta que en el encabezado de la columna vea la probabilidad que busco, que es 0.975. Y el valor que obtengo es, pues el que ahí está puesto, el 2,145. Convendría que lo vieseis y lo practicaseis, ¿vale? 2,145. Una vez que ya he calculado el estadístico, pues lo demás ya es prácticamente igual que antes. Para calcular el error máximo, multiplico el estadístico por, en mi caso, Sn-1 entre raíz de n. Y observar que hay dos opciones. Puedo coger Sn-1 entre raíz de n, que es lo que yo he cogido, o Sn entre raíz de n-1. Cuidado, no os confundáis. Yo he cogido Sn, el que calculé antes, 7.36, entre la raíz de 15. Y a mí eso me da un resultado de 4.08. Por consiguiente, el intervalo de confianza sería el que va de 169.39 a 177,54. La interpretación, la misma, con un nivel de confianza del 95%, la media de toda la población adulta de ese país oscilaría o se encontraría entre esos dos valores. Problema 5.
dice, ante la queja mostrada por los comercios de la ciudad de Madrid, en la que expresan que en el último año han sufrido pérdidas, se analizan 105 comercios elegidos al azar, observando que 27 de ellos han sufrido pérdidas en el último año. En el apartado A me dice que determine con un nivel de confianza del 80% entre qué valores se encuentra la proporción, fijaros que ya ha variado, todos los que hice antes eran de la media, y en este tengo que determinar un intervalo de confianza para la proporción de comercio de toda la ciudad, es decir, proporción poblacional en la población. Y en el apartado B tengo que determinar el tamaño muestral para que la cota del error sea como mucho del 1%. Muy bien, ya casi que lo he leído despacio, pero bueno, tengo que tener claro que ya hemos cambiado de problema y que dentro de la página 9 me tengo que ir a la tercera fila. Proporción. Tengo que construir en el apartado A, este círculo grande, un intervalo de confianza para la proporción, siguiendo el procedimiento que aquí me aparece, y en cuanto al tamaño de la muestra, pues esta sería la fórmula. Bien. ¿Qué tengo que tener claro? Pues tengo que tener claro, antes de pasar a la página siguiente, que el estadístico también está basado en una normal 0,1 y que la manera de calcular el estadístico pues es haciendo esta operación que veis aquí. Muy bien, ¿vale? Nivel de confianza por 0,80 en el apartado A, como veis. ¿Qué es lo que tengo que estimar? Pues un intervalo de confianza para la proporción poblacional. Hemos cambiado. ¿Cuál es la proporción en la muestra? Pues aquí me tengo que parar un momento. Hay veces que me lo dan, en este caso no, lo tengo que calcular yo. Dentro de la muestra, ¿cuál es la proporción de los que han tenido pérdidas? Pues 27 de los 105. Por lo tanto, dentro de la muestra, la proporción de los que han tenido pérdidas la obtengo dividiendo los 27 que han tenido pérdidas entre los 105 que hemos analizado. Eso da como resultado 0,257. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Pues la n vale 105, como veis. La distribución que tengo que utilizar, ya lo hemos dicho antes, es una normal 0,1 y para calcular el valor del estadístico tengo que pensar que la probabilidad que se acumula hacia atrás es de 0,90, por los motivos que estamos explicando todo el rato. Me iría a la página 33, miraría cuál es el valor hasta el cual se acumula una probabilidad de 0,90 y vería que ese valor es el 1,28. Para calcular el error máximo, fijaros que la fórmula es distinta, ¿eh? Tengo que multiplicar el valor de la z, 1,28, por la raíz cuadrada. Dice la fórmula que tengo que multiplicar p por paréntesis 1 menos p dividido entre n. Pues eso puesto. La p vale 0,257, aquí lo calculé. 1 menos 0,257 entre la n que valía 105. Yo hice la cuenta y eso da 0,055. Para construir el intervalo de confianza, pues igual que los anteriores, a partir, en este caso, del valor de la proporción de la muestra, pivoto, es decir, sumo y resto el error máximo, el ancho del intervalo. Y eso da como resultado 0,202, 0,312. Podemos afirmar, pues, y está en la conclusión, que con una fiabilidad del 80%, con un nivel de confianza del 80%, con una probabilidad de 0,80, en la ciudad de Madrid, la proporción de establecimientos o comercios que han sufrido pérdidas oscila entre esos dos valores. Incluso podría responder en tanto por ciento. Oscila entre el 20,2 y el 31,2%, con un nivel, insisto, de confianza del 80%. Bueno, apartado B. Determina ahora el tamaño muestral para que la cota del error no supere el 1%. Y lo vamos a hacer, porque no me dicen lo contrario, con el mismo nivel de exigencia. Nivel de confianza, el mismo, me lo podrían cambiar, pero no es el caso. ¿Qué es lo que tengo que estimar? Pues la proporción poblacional, pero en este caso el tamaño muestral. ¿Qué distribución sigue el estadístico? Pues una Z. El valor correspondiente en este caso, ya lo calculé antes, era 1,28 y el error máximo me lo dan. El error máximo es de un 1%, 1 entre 100, es decir, 0,01. ¿Vale? Cuidado con eso que hay gente que se lía. 1%, 0,01, no 0,1. 0,1 sería el 10%. Para calcular la n, pues lo que tengo que hacer es multiplicar p, si veis la fórmula, por 1 menos p, y en la práctica, donde pone p y donde pone 1 menos p, siempre se pone 0,5. La idea es que os quede siempre este valor al cuadrado. Siempre se coge 0,5. ¿Vale? Quedaros con ello, pues lo he puesto en rojo, que en todos los problemas en los que hay que determinar el tamaño muestral para una proporción, donde pone P en vuestro formulario, debéis poner 0,5.
¿vale? Hago la cuenta y me queda pues 4.096. Pues la respuesta es que tendría que coger una muestra de 4.096 personas si yo quiero ser más exigente de lo que hice en el apartado A, y es obtener un margen de solamente un error máximo del 1%. 6. Se desea estimar mediante un intervalo de confianza la varianza, fíjate que ya hemos cambiado, ahora estamos haciendo estimaciones de la varianza con un nivel de confianza del 95%. Supongamos, bueno, ya es el mismo rollo, patatín, 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 patatán. Vale. ¿Qué tengo que tener claro? Pues que tengo que construir un intervalo de confianza de la varianza. Y fijaros que para la varianza hay dos filas, las dos últimas. En este caso, me tengo que dar cuenta de que la n, 15, es menor o igual que 100. Por lo tanto, tengo que utilizar esa fila que veis ahí, está cogida tal cual. Fijaros que en este caso la distribución está basada en una g cuadrado con n-1 grados de libertad. Y estaréis de acuerdo conmigo en que las fórmulas que aparecen ahí no son, digamos, muy apetecibles. Uno dirá, madre mía, eso es difícil de narices. No es tan difícil, ¿vale? Vamos a hacerlo. ¿Cuál es el nivel de confianza? 0,95. Aquí lo veis. ¿Qué tengo que estimar? Pues la varianza poblacional. Eso me dicen. ¿Qué tengo que utilizar? Pues la fórmula que tengo que utilizar, como veis, o como habéis visto antes, es o bien la varianza muestral o bien la cuasi varianza muestral. Veis que tengo dos opciones. Me aparecen dos opciones, volver hacia atrás que lo veáis. Puedo utilizar o Sn cuadrado o S cuadrado n-1. Cualesquiera de las dos la puedo utilizar, ¿vale? ¿Cuál voy a utilizar yo? Pues lo que yo voy a hacer es calcular el S cuadrado n-1 porque ya lo tenía antes calculado. De hecho, me salgo aquí de la calculadora, me voy a mi calculadora y fijaros que si me voy hacia atrás, aquí lo tenía. El S cuadrado X, ¿vale? El S cuadrado n-1, pues era 54.1238, es decir, 54.12. ¿Vale? También podría haber cogido el SN. Si hubiese cogido el SN, tendría que coger, en este caso, el SN 50.52, este de aquí. Yo voy a jugar con el S cuadrado n-1, el 54.12. Vale. Sigo, presentación desde la diapositiva actual y el tamaño de la muestra, sigo avanzando en igual a 15 y para calcular la distribución, pues tengo que utilizar una g cuadrado con 14 grados de libertad. ¿Problema? Pues que no es simétrica, ¿vale? No es simétrica, por consiguiente, antes yo calculaba este y acto reflejo tenía este de aquí, desgraciadamente ahora tengo que calcular los dos, el que yo he llamado A y el que he llamado B. Para ello me voy a la página 34 del formulario, me voy a ir, yo también, y si me voy a la página 34 del formulario, me tengo que ir a la fila de 14 grados de libertad. Para determinar este valor, el A, que yo he llamado, me tengo que ir a la tercera columna, hasta donde se acumula una probabilidad de 0.025. Y ese valor podéis ver que es el 5.6287. Para calcular B, pues el que acumula hasta él una probabilidad de 0.975. En este caso, en la misma fila, me tendría que ir a la tercera fila, pero ahora empezando por el final. Y el valor correspondiente, como podéis ver, es el 26.1189. Muy bien. Una vez que ya tengo esos dos valores, aunque no lo creéis, ya tengo lo más difícil. Porque para calcular el límite inferior, lo único que tengo que hacer ya es sustituir. Donde pone n-1, pues tengo que poner 14. Donde pone S cuadrado n-1, pues tengo que poner 54,12. Y donde pone el valor g cuadrado este tan feo, aquí tengo que poner el mayor, ¿vale? Para calcular el límite inferior tengo que poner el mayor. ¿Sería grave si pusiese el más pequeño? No, porque me daría cuenta de que me salía justo al revés. Es decir, que si en vez de poner el 26.1189 pusiese el 5.6287, pues me saldrían cambiados. De una manera o de la otra, yo tendría ya los dos límites del intervalo. Con lo cual, la varianza de la población se encuentra en el intervalo que va desde 29.01 hasta 134,61. O lo que es lo mismo, con una probabilidad de 0,95, la varianza poblacional se encuentra entre esos dos valores. Uno ve estos dos valores y dice, vaya porquería de estimación. Vale, no es tan porquería, voy a explicar por qué. Fijaros que si yo voy a construir ahora
un intervalo de confianza para la desviación típica, que es la medida de variabilidad que más se utiliza, más que la varianza, pues evidentemente lo que yo hago es esto mismo escribirlo de otra manera. Yo lo que tengo es que como si la varianza está entre este intervalo, 29.01 es más pequeño que sigma cuadrado y sigma cuadrado es más pequeño que 134 por 61. Esto que veis aquí escrito es lo que de palabra dije. La varianza está entre 29.01 y 134 por 61. Si yo os pregunto ahora qué ocurriría si yo hiciese la raíz cuadrada de las tres partes, pues evidentemente ocurre por lo que estáis pensando. Que lo que yo obtengo es el intervalo de confianza para la desviación típica. La desviación típica oscila entre 5.39 y 11.60, con un nivel de confianza el mismo, 0.95. ¿Vale? 7. Quiero estimar la velocidad media a la que circulan los coches por una calle, con un límite teórico de 50 km por hora. La velocidad media, pues la media de la velocidad, está claro, ¿no? Con un radar oculto. Con un radar oculto se observó que la velocidad en una muestra de 25 coches fue superior, 58 km por hora. Sabiendo que la desviación típica de la velocidad media en esa calle es de 6 km por hora, es decir, fijaros que sí que me dan la desviación típica de la velocidad en esa calle, conozco la velocidad, por lo tanto conozco la varianza, construya mediante un intervalo de confianza del 95%, pues el valor de la velocidad media. Pues yo creo que ya sabríamos hacerlo, ¿no? Está claro que tengo que construir un intervalo de confianza para la media de la velocidad, es decir, para la velocidad media, y está claro que se conoce la desviación típica dentro de esa calle, es decir, en esa población, es en esa calle. Muy bien, donde yo estoy haciendo el estudio. Vamos a hacer una paradeja que me estoy quedando sin batería. Me vais a permitir que ponga el cargador. Vale, ya casi lo tengo. Me está avisando por segunda vez, como no llegue, me voy a sentar. ¿Vale? Hemos llegado. Vale, seguimos. Como decía y os digo, se conoce la desviación típica, con lo cual tendría que utilizar, pues, evidentemente, la primera fila. El cuadro de siempre, ya repetir. Nivel de confianza 0.95. ¿Qué es lo que tengo que estimar? Pues la media poblacional. ¿Se conoce la varianza de la población? Sí, se conoce la variabilidad dentro de esa calle. ¿Cuánto vale la media de la muestra? Pues me lo dicen. Fijaros que en este caso no tengo que hacer ningún cálculo porque me lo dicen. 58 km por hora. Tamaño de la muestra, 25 coches, que fueron los que analicé. En cuanto a la distribución, el estadístico es una normal 0,1. Y para calcular el valor de la z, tengo que pensar que hasta él se acumula una probabilidad de 0.975. Me voy a la página 33, que es la página de la normal 0,1, y veo que el valor correspondiente sería el 1.96. Determino el error máximo, o el ancho del intervalo de confianza, que sería 1.96 por 6, que es lo que vale la desviación típica, entre la raíz de 25, a mí eso me sale 2.35, y por último construyo el intervalo de confianza pues a partir de la media muestral, que es el valor que se queda en el medio. Sería 55.65, 60.35. ¿Qué puedo concluir? Pues que con un nivel de confianza del 95%, la media dentro de esa calle está entre esos intervalos. Con lo cual, ¿qué puedo asegurar? Pues que la velocidad media, pues que no se respeta el límite de velocidad. Octavo, en 100 pruebas de alcoholemia de conductores que han sufrido un accidente de tráfico, el nivel medio de alcohol en aire era de 0,65 miligramos por litro, con una cuasi desviación típica de 0,1 miligramos por litro. Bien, importante antes de seguir. Cuando oigáis o leáis, como es el caso, la palabra cuasi, me estoy refiriendo a la muestra. Porque fijaros que ahí no queda claro. Uno lee con una cuasi desviación típica, la pregunta es ¿de qué? ¿De la muestra o de la población? Pues siempre que veáis la palabra cuasi, n-1, ese n-1 sería, es siempre de la muestra, ¿vale? Importante quedaros con ello.
Por consiguiente, no se conoce la variabilidad en la población. No conozco ni la desviación típica, ni conozco la varianza. Me piden que haya un intervalo de confianza del 95% para estimar la media de nivel de alcohol, el nivel medio de alcohol, y tengo que tener claro que lo que conozco no es la desviación típica de la población, es de la muestra. Por lo tanto, como se desconoce la variabilidad en la población, tengo que utilizar, como antes hicimos y como antes hemos contado, la segunda fila de mi formulario y tengo que utilizar una T de Student. ¿Con cuántos grados de libertad? Pues con N-1. Como son 100 pruebas, pues con 99 grados de libertad. Muy bien. Nivel de confianza, 0.95. ¿Se conoce la varianza poblacional? No. Media y cuasi desviación típica muestral. Fijaros que afortunadamente me la dan. Me dicen que el nivel medio de alcohol en aire, en esas 100 pruebas, pues es de 0.65. Y la cuasi desviación típica, que insisto que es de la muestra, el SN-1, que vale 0,1. Es decir, no tengo que hacer en este caso ninguna operación. ¿Tamaño de la muestra? Pues n igual a 100. ¿Qué distribución tengo que utilizar en este caso? Pues una T de Student con 99 grados de libertad. Importante lo que os voy a contar. Cuando los grados de libertad se aproximan a 100, en realidad a partir de 100, se pueden aproximar mediante una normal 0,1. Y tengo el problema de que si me voy, en este caso, a la T de Student, que la T de Student ya sabéis que estaría en la página 35, cuando yo me voy a buscar la fila 99, fijaros que la fila 99 no viene. Viene la fila 100, por lo que yo voy a hacer es buscar esta probabilidad en la T sub 100, que es la que más se aproxima. Mirando en la fila 100, la probabilidad que tengo que buscar, la que se tiene que acumular, como veis, es 0.975. Y el valor correspondiente, en este caso, sería 1.984. Quiero que veáis que, aun yéndome a la 90, fijaros la poca diferencia que hay, la que está justo arriba. Con lo cual la mía estaría pegaico al 1.984. Sería un poquillo más, pero muy poquito más. Con lo cual, este sería el valor de la T de Student. Calculo el error máximo con la fórmula que venimos repitiendo reiteradamente, es decir, el valor que acabo de calcular, 1.984 por, en ese caso, fijaros que tengo que poner Sn-1 entre raíz de n. Si me diesen Sn, tendría que poner Sn entre raíz de n-1, que son las dos opciones que veis en la fórmula. Y eso da un valor de 0.01984. Construyo, yo lo he redondeado con 0.02, como veis. Y eso me arroja como resultado entre 0.63 y 0.67. Con un nivel de confianza del 95%, la media de alcohol en sangre de todas las personas que sufren un accidente de tráfico, puedo afirmar que está dentro de esos límites, entre 0,63 y 0,67. 9. En la última encuesta del CIS, de un total de 2.389 encuestados, la valoración media del ejército era de 6.02, con una desviación típica muestral, en este caso está clarísimo. ¿De qué es la desviación típica muestral? Pues evidentemente que de la muestra. Si me dijesen con una de cuasi desviación típica, pues también sería de la muestra. Si me dijesen con una desviación típica, pues podría ser poblacional o podría ser muestral. En este caso es muestral. Por lo tanto, estoy, al igual que en el caso anterior, desconozco la variabilidad, la varianza en la población. Me dan solamente la variabilidad en la muestra. Muy bien. ¿Problema? Pues el mismo que antes. Tengo que construir un intervalo de confianza para la media de la población, en este caso para la valoración media que la población hay sobre el ejército en España, y necesito utilizar por la misma fórmula. Vale. Nivel de confianza por 0.99, aquí lo dice. Tenemos que estimar, ¿qué es lo que tengo que estimar? Pues la media poblacional. ¿Se conoce la varianza poblacional? No, se conoce la desviación típica muestral, no poblacional. ¿Valores que tengo? Pues el valor medio en la muestra es de 6.02. Y tened cuidado con esto, porque lo que me da aquí la desviación típica muestral es el SN, ¿vale? No el SN
Sn menos 1 me da el Sn. Por lo tanto, lo que yo he hecho aquí es calcular el Sn menos 1. Y para ello lo he hecho para practicar con la fórmula que os aparece en la página 9. En la página 9 de vuestro formulario, en la parte inferior derecha pone relación entre la varianza y la cuasivarianza muestrales, había que añadir. Está en la fórmula. Y en este caso lo que yo voy a hacer es despejar el s cuadrado n menos 1. Hombre, yo no sé cómo andaréis de ecuaciones, pero supongo que sabéis que para despejar este bloque, este n-1 que está multiplicando, lo tengo que pasar a la otra parte dividiendo. Por lo tanto, el s cuadrado n-1 sería, en este caso concreto, la n, que vale 100, por s cuadrado n, que sería 2,82 elevado al cuadrado, entre 99. Por lo tanto, me quedaría que la Sn-1, haciendo cuentas, a mí me queda 2.834. Y esto es lo que valdría Sn-1. Con dos decimales, 2.83. Tamaño muestral, ¿cuánto vale la n? 100. Y en cuanto a la distribución del estadístico, pues tendría que coger una t de student con n-1 grados de libertad. Los grados de libertad serían 2388. La pregunta es, ¿cómo calculo los valores de una t de student con 2388 grados de libertad? Pues aproximándolo con la normal. Cuando los grados de libertad son superiores a 100, la aproximación que se lleva a cabo es mediante la normal. Con lo cual, directamente me iría a la página 33, que es la de la normal 01, y esa sería la manera de ver cuál es el valor hasta el cual se acumula una probabilidad de 0.99. Lo voy a mirar y eso me queda 2, espérate que vea 0,995. Eso me queda un valor de 2,57 o 2,58. Yo he cogido 2,578 porque lo hice con la calculadora. Vamos, podéis coger 2,57 o 2,58. Da igual. Error máximo, 2,58 por 2.83 entre la raíz cuadrada de 2389. Fijaros que yo aquí he cogido Sn-1 entre raíz de n. ¿Vale? Bien. Antes de seguir, os digo una cosa. Yo he puesto esto aquí para practicar con la fórmula, pero en este caso no habría sido necesario porque aquí podría haber cogido Sn entre la raíz de n-1. Como podéis ver, si os veis a vuestro formulario de la página 9, puedo coger en el denominador Sn por la raíz entre la raíz de n-1 o Sn-1 entre la raíz de n. Vale. De una manera o de la otra, este es el valor que obtengo y la interpretación, por la que ya sabéis. Con un nivel de confianza del 99%, la valoración media en España del ejército podemos afirmar que oscila entre 5.87 y 6.17. Vale. El 10. Para estimar la proporción de conductores que en España conducen con un nivel de alcoholemia por encima del límite permitido, se eligen al azar 100 conductores, de los cuales 100 superaron el límite establecido. Y a partir de esos datos indica el intervalo resultante e interpreta los valores obtenidos. Bueno, yo creo que está claro. Tengo que construir un intervalo de confianza para estimar mediante él la proporción en la población de la gente que conduce con un nivel de alcoholemia por encima del límite. ¿Vale? Eso es lo que tengo que construir, ¿vale? Ya lo hemos hecho antes, fácil, pienso yo. Nivel de confianza por 0.95, el que me dicen, ¿no? Tenemos que estimar pues la proporción de la población. Proporción muestral, pues lo tengo que calcular, no me lo dicen. Pero de los 100 conductores que pregunté, 10 superaron el límite, pues en la muestra, la proporción muestral es de 10 entre 100, es decir, 0,1. Tamaño muestral, pues n igual a 100, los que he analizado. Distribución, z. Valor correspondiente en este caso, pues tengo que ver cuál es la probabilidad que en una normal 0,1, hasta qué valor se acumula una probabilidad de 0.975. Ese valor es el 1.96. Error máximo, pues la fórmula que estamos repitiendo todo el rato, 1.96 por la raíz cuadrada de p por 1 menos p entre n. En este caso, la p que vale 0,1
por 1 menos P, 0,9 entre 100. Y eso queda 0,03. De modo que el intervalo de confianza sería 0,07 y 0,13. Como me quiera que me dice que lo interprete, pues que con una probabilidad de 0,95 podemos afirmar que conducen con una tasa de alcohol superior a la legal entre 0,07 y 0,13 de los conductores. En tanto por ciento, entre el 7 y el 13%. Problema 11. En una encuesta electoral realizada a 1.200 personas, 264 manifestaron su intención de votar al Partido Liberal. Construye un intervalo de confianza para estimar con un nivel de confianza del 99%, bastante exigente como veis, cuál es el porcentaje de la población que en ese momento tendrán la intención de votar a ese partido político. ¿Vale? Bastante típico cuando llegan las campañas electorales. Se hace una encuesta a un número de personas, a partir de esa encuesta habrá una serie de personas que van a votar al Partido Liberal en este caso, y yo lo que pretendo es extrapolar esos datos a toda la población. Muy bien. Igual que antes, tengo que construir un intervalo de confianza para toda la proporción en la población. Nivel de confianza 0,99. ¿Qué tenemos que estimar? La proporción dentro de la población. Proporción muestral, pues ¿cuántos van a votar en la muestra al Partido Liberal? Pues me dice 264 de los 1.200, si hacéis la cuenta, a mí me sale 0,22. Tamaño muestral, pues n igual a 1.200. Distribución del estadístico, pues una Z. ¿Cómo calculo el valor? Cuantificando cuál es el que coge una probabilidad de 0,995, que ya es, como hemos visto antes, el 2,576. Error máximo o ancho del intervalo, ese valor que acabo de calcular, que lo he redondeado como veis a dos decimales, por la raíz cuadrada de P, 0,22, por 1 menos P, 0,78, entre N, entre 1.200. Y eso da 0,03. ¿Cuál sería entonces el intervalo de confianza? Pues el que va de 0,19 a 0,25. Interpretación, pues que con un nivel de confianza del 99%, el porcentaje de personas de toda la población, de todo el país, de toda la comunidad autónoma, de toda la localidad, no sabemos de lo que es, que van a votar al Partido Liberal, oscila entre 0,19 y 0,25. Es decir, con una horquilla que va del 19 al 25%. 12. Se quiere estudiar la vida útil de unas nuevas pilas que se van a lanzar al mercado. Suponiendo que el tiempo de vida de las pilas sigue una distribución normal y que la varianza será la misma que las fabricadas anteriormente, que era de 38,44 horas, es decir, que antes de seguir, fijaros que en este caso sí que conozco la varianza. La varianza es la misma que las que antes fabricaba, por consiguiente, se conoce la varianza. Y lo que me dice es que determina el tamaño de la muestra para que con un nivel de confianza del 95% quiero estimar la duración media, como mucho, en más de media hora. Es decir, que el error máximo tiene que ser como mucho de media hora. ¿Vale? Importante, lo que os dije antes, se conoce la varianza, que en concreto es pues 38,44. Por lo tanto, tengo que determinar el tamaño de la muestra. Aquí fijaros que el círculo estaría mal, el círculo tendría que venir aquí. Lo que tengo que hacer es determinar el tamaño de la muestra, no construir el intervalo de confianza. Vale. Nivel de confianza 0,95. ¿Qué es lo que tengo que estimar? La media poblacional, en concreto el tamaño de la muestra. Distribución del estadístico, pues una Z con una probabilidad de 0,95, ya lo hemos hecho ya muchísimas veces, pues el valor sería, si miráis, el 1,96. El error máximo me lo dicen, ¿vale? El error máximo que me dicen tendría que ser de 1,96 por la raíz de 84 entre la raíz de n, que es 0. Bueno, lo he hecho utilizando, no lo he hecho utilizando la fórmula, me estoy dando cuenta, ¿vale? Lo hice pues, por practicar, que se podría sacar sin utilizar la fórmula, pero me estoy dando cuenta de que no lo he hecho sacando la fórmula. Si lo hacéis con la fórmula, en la fórmula que aparece en la página 9, en la primera fila, pues tendría que multiplicar, como veis, 1,96 elevado al cuadrado por el 38,44 entre 0,25, y eso me sale 590 por 68. Por lo tanto, tendría que analizar pues al menos 591 pilas. Y llegamos al último.
Se quiere estimar, dice, la variabilidad del peso de las truchas que son criadas en una piscifactoría y para ello se analiza una muestra de 150 obteniendo un valor de SN-1, es decir, ya sabéis que eso es la cuasi desviación típica muestral de 85 gramos. Determinar un intervalo en el que se encuentre la desviación típica poblacional con un nivel de confianza del 95%. Es decir, que tengo que construir, fijaros, un intervalo de confianza para la desviación típica poblacional. Primer problema, que si yo miro en mi formulario, no encuentro cómo se hace un intervalo de confianza para la desviación típica, pero fijaros que sí encuentro para la varianza. Pues ese es el que voy a abordar. Para la varianza, fijaros que tengo dos opciones. Cuando el tamaño de la muestra es menor o igual que 100, antes hicimos 1, y cuando el tamaño de la muestra es mayor que 100, como es el caso. Fijaros que he analizado una muestra de 150 en igual a 150 truchas. En este caso, esta sería la fórmula que tengo que utilizar y falta por saber qué es la S mayúscula. Pues la S mayúscula cuadrado es, me da igual en este caso, que la Sn-1 al cuadrado o que la Sn al cuadrado. Me da igual. Cualquiera de los dos que te diesen, al elevarlo al cuadrado, cuando la n es mayor que 100, me va a arrojar prácticamente el mismo valor. Pues ya lo tengo. Nivel de confianza 0.95. ¿Qué tengo que estimar? La varianza poblacional. ¿Cuál es el estadístico que voy a utilizar? S cuadrado, que es el que aparece en la fórmula, que sería, como os decía y os digo, 85 Sn-1 al cuadrado. 85 al cuadrado. ¿Tamaño de la muestra? Pues n igual a 150. ¿Distribución que voy a utilizar? Pues una z, como la n es mayor que 100. Y el valor de la z correspondiente al nivel de confianza de 0.95 es el 1.96. Calculo el ancho del intervalo mediante la fórmula que antes vimos, que me quedaría 1.96 por 85 al cuadrado por la raíz de 2 entre 150, eso queda 1635,17 y a partir de ahí construyo el intervalo de confianza. El intervalo de confianza lo construyo a partir de ese cuadrado, de 85 al cuadrado, aquí hice la cuenta. 85 al cuadrado es 7225. Y eso me queda como intervalo de confianza, este que está ahí escrito. Pero no hemos terminado todavía, porque lo que yo tengo es el intervalo de confianza para la varianza. Es decir, que la varianza está entre 5.590 y 8.961. Ya lo comenté antes. ¿Qué creéis que voy a hacer para construir un intervalo de confianza para la desviación típica? Pues hacer la raíz cuadrada en las tres partes. Hago la raíz cuadrada en las tres partes y obtengo un intervalo de confianza para lo que a mí me piden, para la desviación típica. El intervalo de confianza para la desviación típica con ese nivel de confianza sería el que va de 74.77 a 94.66, ¿vale? Y eso sería pues todo lo correspondiente a los ejercicios.